acto terrorista que todos despreciamos. Congresista Miyashiro, buenas noches, bienvenido a RPP. ¿Cómo está usted? Buenas noches, señora Milagro Leiva, muchas gracias por la entrevista. Le agradezco por el enlace, congresista general Miyashiro. Primero, lo que quiero preguntarle es un poco por sus sentimientos, por la memoria que debe tener usted de esta operación militar que fue tan exitosa, pero también de esos momentos de angustia que se vivió y usted fue uno de los rehenes. Mire, esta ha sido una experiencia sumamente humana. El momento ya culminante de la operación de rescate, cuando estoy bajando las escaleras de las terrazas hacia el jardín interior, lo que se ve en la televisión, que nos estamos arrastrando por los pisos, encuentro en la escalera un borceguí. Y este borceguí, que es la bota militar, estaba lleno, estaba con todo un pie. ¿Por qué? Porque a uno de los comandos, Chavín de Huántar, se le había cercenado por la acción de un explosivo. Llego al patio interior, protegido siempre por los Chavín de Huántar, y observo que está el ex canciller Francisco Tudela, herido en la espalda, en la pierna, producto de una esquirla que había lanzado un terrorista. Más allá, veo a mi hermano rehén Pedro Aditomi, que le faltaba un pedazo de pierna sangrando. Dios. Y yaciente sobre una camilla a nuestro héroe, el coronel Juan Valer Sandoval. Juan Valer. Ante esa situación, me reviso y veo que estoy completamente sano, ileso. Y ahí hago un compromiso de vida. Digo, lo que me quede de vida, voy a dar todos los días gracias a Dios. Pero esta gracias a Dios se va a expresar no a través de un Padre Nuestro, de una Ave María, sino en tratar de hacer algo bueno por otro cada día. Y ese compromiso que he tratado de asumirlo de manera diaria, me cambió totalmente la vida. Aquellos prejuicios, rencores, rencillas que tenía en la cabeza se me borraron de mi cerebro. Sí, claro. Y decía, lo que me queda de vida, gracias a Dios, va a ser para poder servir a otro, ¿no? Y es por eso que este hecho tan humano que fue vivir estas tensiones, ver la muerte tan cerca, a mí me ha cambiado la vida. Y por eso yo agradezco a los comandos Chavín de Huántar. Muy bien, clarísimo. Entonces, su primera reflexión, general Miyashiro, le voy a pedir un poquito de paciencia, tengo que ir al primer receso del programa. Voy a regresar con usted. Bueno, ese grito de victoria, de arenga, ¿no es cierto?, ha sido lo que hoy día se ha escuchado en el sentido homenaje que ha hecho el presidente Kuczynski a los comandos Chavín de Huántar. Les comentaba al inicio del programa que hay muchas anécdotas. De hecho, el general Marco Miyashiro, que hoy es congresista, puede contarlas de primera mano, pero tengo entendido que a él se negó a firmar una declaración que obligara al gobierno a aceptar exigencias terroristas. ¿Es correcto, general? A usted casi le quisieron obligar a firmar una declaración que le pedía al gobierno que aceptara las condiciones y usted se negó rotundamente. Cuéntenos, por favor. Efectivamente, en los primeros días, incluso estaba el expresidente Alejandro Toledo, quien firmó, luego estaba el congresista Vizcanseco también, que firmó, y fueron los que al salir estaban arengando a que ya el gobierno cediera a las pretensiones terroristas. Pero yo he luchado contra el MRTA en los inicios de la lucha contra el terrorista, y me parecía que era una injusticia que por mí se pueda liberar a más de 400 terroristas y que el Perú entero vuelva a sufrir los embates de esta organización criminal. Yo no estaba dispuesto a ceder en ese sentido. Por eso es que mi respaldo era que con el terrorismo jamás se negocia. Y efectivamente no se puede uno ceder
ante este tipo de presiones, porque son organizaciones criminales asesinas, ¿no? Por supuesto. Usted ha comentado cómo desde el principio, dentro obviamente de los rehenes, habían militares, policías, generales, como sea almirantes, como el almirante Gianpietri, y entre algunos de los rehenes se propusieron de inmediato recolectar información para hacer una especie de plan de fuga, ¿no es cierto? Y me gustaría conocer cómo fueron esos primeros momentos. Ha contado usted en sus memorias que Luis Gianpietri, con todos sus conocimientos militares, se erigió básicamente en el líder natural, y que él cambiaba las velas de los candelabros todas las noches, y que era curioso ver a un almirante cambiando velas, pero que en el fondo era una táctica, era parte de una estrategia por correr las habitaciones. Cuénteme un poco de esos instantes, de esos primeros instantes en los que, sin querer queriendo, por usar una frase común, ustedes van articulando un plan de rescate. Bueno, en las acciones de inteligencia, este tipo de actos de aparente actividad se le llaman cubiertas de acción, es decir, aparentar hacer una cosa, pero en realidad estás haciendo otra. El almirante Gianpietri, durante una de las tardes, observa que en la casa vecina había una persona, y dice: este ha sido mi alumno en la Fuerza de Operaciones Especiales. Y saca todo su voluminoso cuerpo y agita una toalla. Y la persona que estaba frente a un balcón de una casa vecina se le cuadra y le hace un saludo militar. Y a la vez le hace la seña como si hubiera un teléfono. Entonces el almirante nos dice: "Oh, no deben estar escuchando". Y curiosamente, los días siguientes caminaba recorriendo la residencia en compañía de quien después fue comandante general de la Fuerza Aérea de Perú, don Orlando de Negre Ayllón, el general FAP. Y comenzaba a decir: si me están escuchando, tócame la cucaracha. Si me escuchan, tócame la cucaracha. Hasta que un día, por los altoparlantes que habían puesto la música para ocultar el ruido que se generaba por la construcción de los túneles, tocan el himno de la Marina de Guerra del Perú, y después le tocan la cucaracha. Cucaracha. Esa fue, de hecho, la clave, la prueba de que sí los estaban escuchando. ¿Y cómo fue en general el trato con ustedes? Porque obviamente Serpa sabía que habían policías y marinos adentro. Yo recuerdo que usted comentó en los primeros tiempos cómo los maltrataban, ¿no es cierto? Los entraban, los despertaban siempre, y bueno, con lisuras les obligaban a ponerse boca abajo, con esta amenaza todo el tiempo de dispararles. Cuénteme, por favor, cómo fue ese trato con los militares y con los policías y marinos que estaban dentro como rehenes. Recuérdese, señora Milagro, que esto ha sido totalmente planeado por esta organización terrorista, y que el año 95, un año antes, en La Molina, general Juan Sandoval, el Chacal, captura en La Molina a un grupo de marretistas, entre lo que estaba la esposa de Serpa, estaba Lori Berenson, estaba el Castrillón, el panameño, Miguel Rincón, y otros, ¿no? Y que después de ello, que se descubrió que pretendían tomar por asalto el Congreso de la República, se fueron a Bolivia y secuestraron al exministro de Industria, Samuel Doria Medina, a quien le llegaron a cobrar más de $1.400.000. Y con eso se financió la toma de la residencia. Pues el que estaba de director, ya no está entre nosotros, es el señor general de la policía, Carlos Domínguez. Él fue enrostrado, amenazado directamente, y se le culpaba de que por él habían matado y herido a varios de los terroristas emerretistas en el operativo del año 95 en La Molina. Claro. A lo que el general, con mucha dignidad, le dijo: usted está totalmente errado. Yo soy policía, tengo que combatirlo. Yo tengo que defender la democracia. Y así han habido actos de dignidad y de
consecuencia con la función que cada uno tenía que cumplir. ¿Dónde estaba usted en el momento del rescate? En el momento del rescate, el señor almirante Luis Giampietri a 3 rehenes nos da un encargo muy especial. Teníamos que estar en el hall, muy cerca a la puerta del dormitorio del embajador, con 3 tareas específicas. La primera, que ningún rehén baje al primer piso. La segunda, que si el emerretista que estaba cuidando en una de las ventanas del pasadizo que tenía vista al hall, si se volteaba, podía ver que habían rehenes conversando, porque después del almuerzo era normal que haya gente transitando por la casa. Si no había nadie, más bien era sospechoso, porque todos los demás rehenes, a través de este grupo de inteligencia, se había designado a un responsable por dormitorio, por decirlo de alguna manera, para que se conservara la calma, ¿no? Y la tercera era la más difícil, porque si algún emerretista, algún terrorista pretendía entrar al cuarto del dormitorio del embajador, había que eliminarlo, dado que en el cuarto del embajador se había abierto la puerta que da acceso a la terraza. Ajá, pero cuando usted o sea, yo sé que usted es pues obviamente un general de la policía acostumbrado a pelear con los terrucos, y además a usted, entre otras cosas, le debemos la captura de Abimael Guzmán. Nuestro agradecimiento va a ser eterno, general Miyashiro. Pero en el momento de la explosión, quiero hablarle ya al hombre. Usted ha dicho, este es un acto que tiene que ver mucho con los sentimientos, con la humanidad, ¿no es cierto? Cuando explosiona, porque creo que fueron 4, una falló, pero al final fueron 3 las explosiones, ¿no es cierto? Y evidentemente todo es un caos, todo es no sé si llamarlo caos, pero todo es muy rápido. Son 17 minutos de incursión de los comandos que tienen que rescatarlos y liberarlos a todos ustedes. ¿Cómo fue ese momento, general Miyashiro? ¿Qué cosas, qué imágenes o qué decisiones pasaron por su mente? O sea, sé que tenía que proteger al embajador, pero ¿cómo fueron esos segundos en el que usted siente la explosión? O sea, el momento en el que, ahora sí, ahora o nunca, salimos vivos todos, o bueno, no sé qué va a pasar en el camino. ¿Cómo fue, general Miyashiro? Dada la tarea que teníamos junto con el coronel Jaime Valencia Boisset, el teniente coronel, el dueño del Viper, ¿no? Roberto Fernández, y yo, la tarea era diferente, porque teníamos que impedir que antes de la explosión ingrese un emerretista al cuarto del embajador. Pero usted sabía que podía morir. Por supuesto, pero era el riesgo que ya habíamos asumido desde el primer día, porque si cerraban la puerta del cuarto del embajador se suspendía la operación. Entonces, cuando se produce la explosión, en realidad es un alivio, pero comienza la segunda parte porque se voltea el emerretista y nos apunta. Nosotros nos hemos limitado a levantar los brazos, hemos entrado a la habitación del embajador y momentos después sube otra explosión. Sube otro emerretista, ¿ok? Claro, y nos apunta a todos los rehenes que estamos en el cuarto del embajador japonés. Y le gritamos, ¿qué es lo que pasa afuera? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando él se está retirando, yo observo del dintel de la puerta que sobresale el cañón de su arma y dispara hacia la terraza. Consecuentemente, este es el que ha matado a Valer y lanza la granada que lo hiere a Aritón y al canciller Tudela, ¿no? Claro, terrible. Seguíamos en esa tensión hasta que finalmente, porque yo escuchaba desde el dormitorio, pasadizo limpio, y para mí me preguntaba, ¿no? Pasadizo limpio, pero nadie entra. Hasta que finalmente, en esos momentos se produce una explosión que derriba la reja de la ventana y chamusca con una lengua de fuego todo el techo. Momentos muy patéticos, ¿eh? Hasta que finalmente llegó un comando. Nos identificamos y él nos ordena que vamos a salir en orden uno por uno y que vayamos arrastrados por el piso, ¿no? Rampando. Y ahí es donde yo observo a los comandos
5 comandos taponeando con su propio cuerpo la puerta que daba entre el dormitorio hacia el hall. Ahí era notorio pues que todos estos comandos habían ido a entregar y a cumplir la misión a cabalidad, aún poniendo en riesgo su propia vida, porque con su cuerpo no se está tapando. Por supuesto. Pero qué instantes los que vivió usted, y ahora entiendo más que nunca lo que usted siempre dijo, ¿no? Que a partir de ese momento fue un parteaguas en su vida, ¿no? Y este es un relato de un general de la policía, hoy congresista, pero al que los peruanos le tenemos que agradecer tantas cosas. Muchas gracias, general Miyashiro, por haber estado hoy día en conexión. Nuestro reconocimiento siempre a su